impacto te gustaría que tuvieran sus investigaciones en estos entes culturales? Acerca de su trabajo, ¿cuáles serían las primeras temáticas que usted aborda normalmente? ¿Qué relaciones a nivel cultural tienen sus investigaciones? ¿Tiene algún impacto con los problemas de la distribución de estas investigaciones? ¿Nos podría dar una breve semblanza? Bueno, pues estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, la licenciatura de Filosofía. Posteriormente estudié la maestría en Filosofía de la Ciencia, también ahí mismo, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Y unos años posteriores pues, trabajé en diferentes lugares, específicamente en educación media superior. Entré a la maestría en docencia en la UNAM, mejor conocida como MADEMS, y posteriormente entré al doctorado en pedagogía en la línea de filosofía de la educación y teorías pedagógicas. También he estado en algunos cursos hacia profesores que imparte el CEIEM, la Secretaría de Educación del Estado de México, a profesores de primaria y secundaria, y también he dado algunos cursos en nivel maestría. Acerca de su trabajo, ¿cuáles serían las primeras temáticas que usted aborda normalmente dentro de estos trabajos? Bueno, debido a que yo tengo dos líneas de estudio, también he tenido dos líneas de investigación. Por una parte tengo la línea de filosofía y filosofía de la ciencia, donde pues he investigado acerca de cuestiones de ética, cuestiones de epistemología y cuestiones de historia y filosofía de la ciencia. Y por el otro lado tengo las especialidades en filosofía de educación y pedagogía, y ahí he desarrollado investigaciones con respecto a la didáctica de la filosofía específicamente, pero también sobre la evaluación del aprendizaje en general, no solo en filosofía, sino en cualquier otra disciplina o área. Esta propuesta que yo tengo de la evaluación es una propuesta que surge de la investigación tanto de maestría como doctorado, que yo le denominé evaluación analógica del aprendizaje. Entonces estas serían mis dos líneas de investigación. Específicamente en filosofía de la ciencia, yo me desarrollé en un área que se llama filosofía de la mente o ciencias cognitivas. En esta área he desarrollado trabajo acerca de las principales teorías sobre la mentalidad humana, y esta también me sirvió para conectarlo con el área de pedagogía, porque en mis investigaciones pedagógicas y de filosofía de la ciencia conecto la cuestión de las ciencias cognitivas con los procesos de aprendizaje y didácticos. ¿Qué relaciones a nivel cultural tienen sus investigaciones? Yo en específico me baso en en filosofía de la mente, en la filosofía de corte anglosajona, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los Churchland, por ejemplo, en filosofía de la mente, con Daniel Dennett, y en ese sentido, pues es una área que yo trabajo muy apegada al método científico y a las ciencias. Y en la otra tengo una vertiente más de la parte de educación, de la educación crítica, ¿no? De la más tipo Freire, y específicamente me baso en una teoría que se llama pedagogía de lo cotidiano de Mauricio Beuchot, que es un filósofo mexicano. Entonces, en ese sentido, lo que yo busco es generar, al igual que lo hace Mauricio Beuchot, una cultura donde no despreciemos la parte europea, pero tampoco despreciemos la parte originaria. Entonces lo que yo trato de hacer es precisamente una analogía, un estudio analógico que influyan tanto la cultura europea como la cultura originaria de la cual también provenimos, y eso lo que yo busco es que también esto tenga un impacto en la educación y por tanto en la cultura de los jóvenes, específicamente en nivel medio superior. ¿Qué impacto te gustaría que tuvieran sus investigaciones en estos entes culturales? Otro impacto, el de
enseñar a pensar. Mi tesis doctoral está dirigida a un procedimiento pedagógico y didáctico que lo que busca es desarrollar pensamiento estructurado y fundamentado en los estudiantes. Proviene de la frónesis, el concepto frónesis, que se traduce generalmente como prudencia, pero no es muy correcto, sino más bien es la capacidad de juicio. Y el otro es el concepto que yo manejo griego, es la parresía, que implica el decir veraz, pero también el cuidado de sí mismo. Entonces, lo que yo busco precisamente es que la formación que tienen los estudiantes deba ser al respecto de la formación del juicio y también el cuidado de sí mismo. Generalmente hablando, la distribución de estos libros y, bueno, si existen prejuicios sobre estos temas y si este prejuicio tiene algún impacto con los problemas de la distribución de estas investigaciones. Vivimos en una cultura eurocéntrica, es decir, que nos concentramos, tanto cultural como intelectualmente, en lo que hagan las grandes metrópolis en Europa o en Estados Unidos, y se tiende a creer que solo lo que viene de allá es innovador y es valioso. Entonces, lo que venga de la periferia, como América Latina, por ejemplo, incluyendo México, pues no es tan relevante o no es vanguardista o tiene un valor menor. Y entonces, en ese sentido, pues las editoriales no toman mucho en cuenta a las propuestas nuevas que están surgiendo en México, y eso dificulta la distribución de estas ideas. En mi caso específico, pues lo que yo he publicado no ha sido en editoriales nacionales, o sea, no ha sido en México, sino fue en España por un coloquio al que yo asistí, donde vieron mi trabajo, les gustó, me invitaron a participar, y los artículos que he escrito también fueron de revistas indexadas a nivel Latinoamérica, donde también fue por un coloquio en Uruguay, me invitaron a publicar ahí. Entonces las publicaciones que yo tengo se pueden conseguir vía electrónica más que física, ¿no? Más que el libro físico, en libro electrónico o en revistas electrónicas, y esa es la manera en que se puede distribuir, porque realmente en el ámbito ya de las editoriales comerciales y eso, pues no hay mucho espacio. Siempre son publicaciones de carácter independiente, donde académicos se organizan para hacer publicaciones, o incluso me han invitado ex profesores de la UNAM a publicar compendios que ellos están realizando, pero pues sí, que haya una gran distribución, pues no, realmente es muy limitado y es casi siempre para público especialista en el tema. Si ya de por sí existía una dificultad para que llegaran este tipo de investigaciones o que fueran aceptadas por cierto público, ¿qué cambiaría de sus libros con estas nuevas problemáticas que surgieron tras la pandemia? En realidad, pues yo ya de por sí la distribución de mis publicaciones era en ese sentido, en el ámbito del internet, pues incluso me benefició más. He visto que se han leído más, se han consultado más, porque me llegan notificaciones a mi correo electrónico sobre si alguien citó mi trabajo o hizo referencias a mis publicaciones, y he notado que en esta etapa de pandemia ha incrementado el número de referencias a mi trabajo. En un capítulo de mi tesis doctoral hablo precisamente de este cambio de la era industrial del capitalismo a la era cognitiva o informacional del capitalismo, estas nuevas tecnologías, porque nos forzó a la mayoría de la población a formarnos en las TICs, ¿no? En las tecnologías de la información y la comunicación, que habían tenido mucha resistencia hasta antes de la pandemia. Por ejemplo, mis compañeros docentes, casi ninguno había tenido formación en las TICs antes de la pandemia, y se vieron forzados a formarse, a buscar elementos que les permitieran usarlas en la actualidad. Y ahora que se vino el cierre total de las actividades, pues no me fue ajeno, pero a muchos de mis compañeros sí les costó mucho trabajo y les sigue costando mucho trabajo poderse adaptar a esto, sobre todo porque no se resistían a este tipo de formación docente, ¿no? Yo creo que esta tendencia que estamos viendo ahora ya venía, o sea, la era de la informática que comienza en los años 70 y se va considerando en los 80s, 90s, nos llevaba hacia esa dirección. Lo que creo es que más bien la pandemia lo que hizo fue precipitar esta tendencia que ya venía, o sea, ya íbamos hacia allá, ¿no? Pero
era muy lento y había mucha resistencia. Entonces la pandemia nos forzó a entrarle de lleno a estas tecnologías de la información. Y eso es un poco de lo que yo explico en mi tesis doctoral, que pues esta tendencia ya venía, pero no se había concretado porque había mucha resistencia. Todavía había muchos que tenían esta idea de la educación de la era industrial, que comúnmente se llama educación tradicional, y que ahora se vieron forzados a entrar de lleno a la educación de la era informática. Pues muchas gracias, espero que les sirva y pues gracias también por tomarme en cuenta. Muchas gracias.